Capítulo 12. Viendo las noticias. Dos de mis mayores fuentes de información eran las noticias de la noche en televisión e internet, y nada disparaba más mis mecanismos que la información recibida a través de estos medios. Un día, cuando estaba en mi ordenador navegando y volviéndome medio loco, topé con la página web de un grupo del Medio Oeste que muchos estudiantes del curso consideraban una secta que utilizaba el curso para sus propios propósitos. Me quedé pasmado al comprobar que este grupo había añadido sus propias palabras entre las líneas a los textos del curso. Jesús, dije en voz alta, eso es como pintar un bigote a la Mona Lisa. Varios años después, esta misma secta fue el tema de un programa de noticias nacional que se trasladó a Wisconsin para contar una historia sobre ellos. El líder del grupo, un autodenominado maestro de maestros, con un estilo peculiar, tenía fama de confrontar a muchos de sus estudiantes de manera atacante y humillante. Aquel día preciso, con las cámaras aún en marcha, se enfadó visiblemente y empezó a gritar al entrevistador del programa por plantearle repetidamente una pregunta que no le gustaba. Viendo el programa, me sentí avergonzado de que el camino espiritual que yo había elegido estuviera siendo presentado al público americano de aquella manera. ¿No enseñaba el curso que la ira nunca estaba justificada? Sin embargo, ahí estaba ese maestro autoproclamando el curso que no parecía capaz de vivir sus ideas más básicas y siempre se presentaba a sí mismo como infalible. Me fui contrayendo a medida que veía el programa, pero entonces me di cuenta de qué estaba haciendo. ¿Quién estaba haciendo todo aquello real? ¿Quién era el soñador del sueño y quién estaba reaccionando a él? ¿Quién se había olvidado de que en realidad no había nadie allí afuera? Era yo. No había nadie más alrededor. ¿No estaba condenando a ese otro hombre por lo que en realidad eran mis propios pecados secretos que, aunque adoptaban otra forma, yo no quería mirar? ¿No acostumbraba a pensar que quienes no estaban de acuerdo conmigo estaban equivocados? ¿No me sentía yo mismo enfadado de vez en cuando? Entonces vi con más claridad que nunca que lo que el curso me decía era cierto. El sueño no estaba siendo soñado por la gente que me hacía de espejo. En el seno de mis conflictos, en realidad, no había ningún oponente. No importaba que este episodio particular tuviera que ver con un maestro de un curso de milagros. Todos los milagros eran iguales. La verdad no vacilaba y no era posible hacer excepciones ni concesiones si la verdad tenía que seguir siendo verdad. Perdoné a mi hermano y a mí mismo simultáneamente, dado que pensaba que la culpa estaba en mi hermano, como en realidad yo la había inventado, entonces la culpa debía de estar en mí. Pero si la separación de Dios nunca ha ocurrido, yo también era inocente y las razones para la fabricación de esta proyección y para mi defensa eran erróneas. Me uní al Espíritu Santo y a partir de ese momento nunca volví a mirar a ningún programa de televisión ni información de internet del mismo modo. En diciembre de 1997, cuando Arten y Pursa se presentaron, en la que fue su aparición número 12, estaba pasando una época en la que mi ego estaba muy cansado de que yo perdonara tanto. Sentí que mis visitantes ascendidos estaban dispuestos a ayudar. Arten. Hola hermano, ¿cómo va tu mundo? Gary sigue aquí, lo cual se me hace un poco tedioso de vez en cuando. Pursa, coraje, querido hermano. El curso está diseñado para que puedas vivir lo que crees que es tu vida y al mismo tiempo vayas consiguiendo gradualmente tu salvación. Ve a tu propio paso. De ese modo no sentirás que nada te está siendo arrebatado
y podrás darte cuenta por ti mismo de que el mundo no tiene valor. Por ejemplo, deberías recordar lo que dice el manual para el maestro respecto a casi todos los estudiantes del curso, incluyéndote a ti. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente y se tiene que eliminar la piedra angular de la falta de perdón. De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún una base a donde poder regresar. Gary, entiendo, a veces el mundo es un dolor en el trasero. Pursa, eso es muy honesto. De modo que vamos a ayudarte un poco. De vez en cuando tu estómago tiene ganas de rugir cuando ves las noticias en TV. Haces que sean reales para ti porque de otro modo eso no ocurriría. Gary, he estado pensando en eso cuando voy al cine y siento seguir hablando de películas continuamente. Pero eso es lo que hago. Ya sabes, tantas películas, tan poco tiempo. Cuando voy allí quiero olvidarme de que no es real. Esa es una de las señales de que una película es buena, si puedes suspender tu incredulidad. Creo que eso es lo que la gente hemos hecho con lo que denominamos nuestra vida real. Hemos suspendido nuestra incredulidad y queremos que sea verdad. Damos importancia a todo tipo de cosas. Cuando me siento aquí en mi casa y me pongo a ver la televisión, a veces me olvido de que todo es un montón de mentiras y hago lo que he hecho siempre, que es lo mismo que hago en el cine. Entro en ello como si estuviera ocurriendo realmente. Si pudiera adoptar el hábito de recordar un poco más la interpretación del curso, las imágenes no tendrían tanto impacto en mí. Parece que todo depende del recordar. Es posible que ya me lo hayáis dicho antes, que recordar es lo más difícil. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Pursa. Para empezar, en lugar de levantarte por la mañana y hacer lo que te venga en gana, ¿por qué no haces lo que el curso sugiere en el manual? En cuanto puedas, pasa algún tiempo en silencio con Dios. Entonces, recordando quién eres, lleva tu paz contigo. Después de eso, mantén la determinación de estar alerta. Sabes que el ego va a tratar de incomodarte y de hacerte pensar que eres un cuerpo. Por eso el curso te aconseja que te mantengas vigilante y que no seas tolerante con las divagaciones de la mente. Lo único que has de hacer es enfocarte y disciplinarte un poco más. Lo divertido es que puedes hacerlo. Creo que sabes por experiencia que puedes hacerlo. De hecho, lo haces mucho. Por eso tu ego se siente amenazado. El ego es ingenioso y como has podido ver por ti mismo, se le ocurrirán algunos modos notables de engañarte. Todo lo que tienes que hacer es estar un poco más dispuesto a responder de antemano. Cuando estés en ese estado mental, lo habrás conseguido. Podrás lidiar con las noticias y con cualquier otra cosa que surja. Gary, si estoy viendo las noticias y estoy en ese estado mental en el cual uno está listo para el milagro, entonces, ¿he de seguir el mismo proceso que con otras formas de perdón, como en el caso de mis relaciones personales? ¿O hay ciertos pensamientos con los que sería mejor responder? Arten, todo es lo mismo, pero sí, puede haber ciertos pensamientos que ayuden más a diferentes personas en distintas situaciones. Hay un pasaje en el manual que es muy útil porque te recuerda que si dejas que el Espíritu Santo se ocupe del juicio, eso te pone a ti en una situación mucho más poderosa. Para un maestro de Dios no es ningún sacrificio renunciar a la carga del juicio. Por el contrario,
Se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. Y este juicio no es ni bueno ni malo. Es el único juicio que existe y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Gary. Cuando veo que los demás están libres de culpa, tanto si es en televisión como en persona, mi mente inconsciente comprende que yo también estoy libre de culpa. Arten. Sabía que habías estado escuchando parte del tiempo que hemos pasado contigo. Puedes hacerlo y hacerlo consistentemente. Cuando llegues, habrás llegado. Simplemente muestra más determinación. Ya es el momento de que pases del estado de poner unas pocas ganas al de poner muchas ganas. Es un juego en el que no puedes perder, de modo que relájate. Gary, lo sé, pero cuando ocurre algo terrible, como esos terroristas que han volado nuestras embajadas, resulta difícil ver que ellos también están libres de culpa. Arten, sí, pero esa es solo otra oportunidad de liberarte. Puede que parezca más difícil, pero en realidad todas tus oportunidades de perdonar son iguales. Gary, de acuerdo, pero ¿no es cierto que puedes ser guiado a realizar la acción apropiada como consecuencia del perdón? Arten, sí, entraremos en eso. Y aunque casi nunca damos consejo al nivel de la forma, antes de volver a hablar del perdón a nivel de la mente, hablaremos un minuto sobre la situación mundial. Estados Unidos, estando en una posición de poder que nunca ha sido alcanzada por ninguna otra nación en la historia del mundo, tiene mucha más responsabilidad que los demás a la hora de resolver situaciones. Tomemos la situación de Oriente Medio, por ejemplo. Sí, los terroristas son psicóticos, especialmente cuando afirman hacer algo en nombre de Alá. El Dios del Corán, aunque tiene un nombre diferente, es el mismo Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Si bien el Dios que a veces presentan estas religiones no siempre está satisfecho y feliz, es ridículo pensar que los terroristas obran correctamente al secuestrar una religión y usarla como excusa para sus propósitos violentos. Aunque todas las religiones acaban siendo usadas por psicóticos para justificar su propia locura, los líderes de esos movimientos tienen que conseguir que alguien los escuche para obtener poder y sobre todo dinero. La pregunta que deberías plantearte es, ¿hace Estados Unidos que esos fanáticos lo tengan más fácil o más difícil para conseguir el apoyo de su pueblo? Tus presidentes intentarán decirte que esos terroristas y la gente de Oriente Medio odian a Estados Unidos porque vosotros defendéis la libertad y la democracia. Eso en el mejor de los casos es falso y en el peor es una mentira cínica. ¿Qué tenía que ver el Shah de Irán con la libertad y la democracia? ¿Y el emir de Kuwait y la familia real de Arabia Saudí? ¿Qué tienen que ver con la libertad y la democracia? Nada. En los últimos 100 años, el gobierno de Estados Unidos se ha hecho famoso en todo el mundo por apoyar cualquier gobierno que cuide los intereses no de su pueblo, sino de las corporaciones multinacionales con base en Estados Unidos o dominadas por capital americano. Los terroristas os odian por propias razones psicóticas, pero la gente común de Oriente Medio no odia a tu país por defender la libertad y la democracia, sino porque no las defendéis. Defendéis lo que sea mejor para el dinero americano. Os importa su petróleo, pero no ellos. Os importa encontrar la manera más eficiente de que vuestras corporaciones, tanto en casa como en suelo extranjero, puedan hacer dinero en cualquier situación. No os importa la democracia. La mayoría de la gente del mundo sabe que esto es así, pero el pueblo norteamericano lo ignora porque ha sido sometido al lavado de cerebro de la propaganda televisiva en el último medio siglo para hacerle creer que su país solo puede hacer las cosas bien. Desde mediados de los años 70, mediante adquisiciones, las grandes corporaciones han logrado un control total
sobre la edición de noticias en los medios de comunicación. Entretanto, su programa para Oriente Medio ha sido cualquier cosa menos altruista. Gary, ¿estás diciendo que esos fanáticos y terroristas consiguen el apoyo de la gente porque se lo ponemos muy fácil para que nos odien? También imagino que, en el caso de algunos terroristas, el hecho de no tener ni un orinal donde mear hace más fácil que conviertan el martirio en su primera vocación. Arten, por supuesto. ¿Qué pasaría si toda la gente de Oriente Medio viviera en países libres, con economías bollantes y un buen sistema educativo, carreras profesionales, buenas casas? ¿Crees que tendrían tanto interés en volar por los aires? Por supuesto, el problema real está dentro de ellos. Gary. Aunque el comunismo es horroroso, eso no significa que el capitalismo sea perfecto, pero puede ser bueno. Arten. Estados Unidos hace cosas buenas y malas, eso es dualidad. Muchas veces tu país es una fuerza positiva, pero generalmente con una intención oculta. Hasta el Plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial se planeó tanto para promover vuestras ambiciones capitalistas como con propósitos humanitarios. La avaricia de vuestras corporaciones ha crecido exponencialmente desde entonces. El elemento de un imperio basado en el dinero siempre ha estado presente soterradamente. Gary. Como cuando Estados Unidos robó Hawái, que era un país independiente en 1893. Arten, es un buen ejemplo. La mayoría de la gente de Oriente Medio cree que estáis perfectamente dispuestos a robar cualquier cosa que podáis, del mismo modo que robasteis vuestro gran país a los indios. El hecho de que paguéis por el petróleo no altera la percepción que la gente de otras regiones tiene de vosotros a través de la lente de su propia culpabilidad inconsciente. Tal vez deberíais ayudarlos más a veros de forma diferente. Gary. ¿Qué pasaría si no necesitáramos su petróleo? Arten. Políticamente, ese sería el movimiento más brillante que podríais hacer. Entonces, no tendríais que hacer nada en Oriente Medio que no fuera bueno. Podríais apoyar la libertad y la democracia, en lugar de apoyaros exclusivamente a vosotros mismos. Lo cierto es que ya disponéis de la tecnología necesaria para liberaros de la adicción del petróleo extranjero. Pero como de momento eso no sería mejor para la cuenta de resultados de vuestras corporaciones, puedes olvidarte de ello. Cuando el presidente Eisenhower abandonó la Casa Blanca, avisó a la nación del poder que estaba acumulando lo que él denominó el complejo militar industrial. Aunque vuestra constitución no dice nada sobre el capitalismo, Estados Unidos ahora no es una democracia, sino una dinerocracia. Vuestros bancos, sus tiburónicas compañías de créditos, las compañías de seguros y las grandes corporaciones multinacionales tratan de estar por encima de la ley y de adueñarse del mundo. Ya son dueñas de Estados Unidos y de su proceso político, y en el futuro continuarán asegurándose de que su gobierno de ricos, por los ricos y para los ricos, no desaparezca de la tierra. Esto provocará nuevas tragedias, y he pensado que lo mejor sería apuntar aquí la existencia de métodos alternativos y más promisorios que el cansado proceso de venganzas, mentiras y beneficios. Gary. En cualquier caso, todo esto que estamos hablando da mucho que pensar. Lo que el individuo puede hacer por su mundo personal es perdonar, y cuando aprendes a hacerlo, nadie te lo puede arrebatar. Arten, sí. En cuanto sabes cómo hacerlo, te das cuenta de que nunca eres una víctima, y lo que ves son meros símbolos de tu locura reflejados fuera de ti. Solo que ahora ya tienes un modo de liberarte de ella
liberando a los demás. El resto de las personas, a su vez, solo podrán vivir en paz cuando estén dispuestas a mirar su propio lado oscuro, tal como lo ven los demás, y perdonarlo. Cuando se sale del nivel de la forma, la gente de Oriente Medio no son víctimas de los norteamericanos, ni de Israel, ni de nadie más. Incluso la gente de un país tan castigado como Líbano o los palestinos, que ni siquiera tienen país, no son víctimas del mundo que ven. Tirar piedras a la misma gente a la que tiraron piedras sus abuelos no producirá un cambio positivo para esta generación, del mismo modo que tampoco lo produjo para las anteriores. Los israelíes están representando el guión que acordaron con sus vecinos, tanto si se parece que es así como si no. Los individuos, estén del lado que estén, deben estar dispuestos a perdonar el supuesto mal que perciben en sus enemigos, que en realidad no tienen más existencia que ellos mismos. Los habitantes del mundo deben sanar sus relaciones y deshacer su culpa inconsciente, antes de que la violencia pueda acabar permanentemente. Gary. ¿Quiere decir que cuando estallaron las bombas en las embajadas, no fue una buena idea entrar en internet y convocar el Día de la Ira de un curso de milagros? Es broma. Las noticias nos hacen ver la culpa en los demás, tanto si son terroristas como políticos con sus casas de brujas, o esas personas que son culpables de delitos, o quien quiera que los fiscales o los medios quieran hacernos creer que son culpables. Porque conseguir que proyectemos nuestra culpabilidad en los demás es bueno para ciertas profesiones y categorías. En algunos concursos de la televisión se juega a ver quién denigra mejor a los demás, y en los noticieros de cuántos más problemas consiguen preocuparnos mejor. Todo esto hace que nuestra mente se acelere enormemente. Arte, exacto. Y es eso precisamente lo que el ego quiere, como te enseña el curso. Uno de los ardides favoritos del ego para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca se formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Gary, el propósito debería ser el perdón y la expiación. En televisión, toda la diversión es función de la multiplicidad, de que uno aparece como muchos. El uno soy yo, aunque en realidad no soy yo, sino símbolos de lo que hay en mi inconsciente. Y la respuesta siempre es la misma, independientemente de la forma que asuma la multiplicidad. Creo que el perdón puede ser algo muy simple cuando lo recuerdas. Pursa. Sí, ya te dijimos que era factible. No siempre fácil, pero factible. No lo olvides. Las imágenes que ves en lo que crees que es tu vida real no son más que reales que las que ves en la televisión o en las películas. Gary. Estoy intentando recordar, pero ya sabéis lo que no me gusta. No me gusta que todo eso que he aprendido sobre los mercados no sea real, como la secuencia Fibonacci y los porcentajes, la sección dorada, los ángulos Gann, la teoría onda de Elliott, mis indicadores técnicos, todos esos conocimientos. Me siento un poco decepcionado de que nada de eso sea real. Pursa. Eso es igualmente válido para todos los ídolos y herramientas que la gente usa para tratar de alcanzar sus sueños. No lo olvides. Esto no significa que no puedas usar ilusiones dentro de la ilusión, del modo que te parezca más adecuado. Ya hemos indicado que no hay nada de malo en la magia cuando se usa al mismo tiempo que el perdón,
Y eso es aplicable a las herramientas de cualquier profesión que hayas elegido. Gary. De modo que se me pueden perdonar todas mis ilusiones, sean cuales sean, y así podré llegar más rápidamente a casa. Nota: en este punto se oyeron algunos disparos en el bosque muy cerca de mi casa, una situación que no era excepcional en fechas próximas a la Navidad, aunque la temporada de caza del ciervo había terminado unas semanas antes. A veces se oían casos de ciudadanos de Maine que habían muerto en el jardín de su casa o incluso dentro de ella a manos de los cazadores. Gary. No os preocupéis, no me han dado. Son solo algunos campesinos matando unos pocos animales indefensos por placer. Arten. Nunca has disparado un arma, ¿verdad? Gary. No. Eso es porque cualquier hombre que tenga la necesidad de disparar un arma siente secretamente que tiene un pene inadecuado. Y una mujer que tenga necesidad de disparar un arma en realidad se siente celosa por no tener un pene. Bueno, esa es mi opinión. Quizá aún me sienta molesto por esa mujer cerca de Waterville que estaba en el jardín de su casa con sus hijos. Un cazador la confundió con un ciervo y la abatió. Arten. Te estás desviando del tema, Gary. Estamos hablando del perdón, ¿recuerdas? Gary. Me estoy tomando el día libre. Arten. Bueno, pues seguiremos adelante de todos modos. Recuerda que todo es igualmente ilusorio. No importa que sea tan grande como una galaxia o tan pequeño como un neutrino. Ni siquiera importa si es una civilización que vuelve a destruirse a sí misma. Todo es lo mismo. Gary. ¿Las civilizaciones siempre se destruyen a sí mismas? Arten. Generalmente. Por ejemplo, vida humanoide inteligente emigró de Marte a la Tierra. Esa vida inteligente no había surgido en Marte, sino que también había emigrado allí. A esas alturas, la mayor parte de la civilización marciana había sido destruida, de modo que fue tanto un escape a la Tierra como una emigración. Asimismo, hay veces en que el impacto de un asteroide sobre la superficie de un planeta destruye la mayor parte de la vida que alberga. Gary. Siempre hay algo, ¿no es así? Arten. Siempre hay algo hasta que deja de haberlo. Cuando Jesús os habló y dijo: renunciad al mundo y a los caminos del mundo. Haced que carezcan de significado para vosotros. Se refería a que lo que veis no existe. No es nada, porque en realidad no está allí. ¿Cómo podría la nada significar algo? Si haces que tenga algún significado, bueno o malo, entonces estás intentando cambiar la nada por algo. Lo único que debes hacer con ella es que no tenga significado. Al mismo tiempo, no trates de quitar a la gente sus ídolos ni sus sueños. Recuerda lo importantes que han sido algunas cosas para ti. ¿Recuerdas cuando eras niña y fuiste a oír tocar a los Beatles en Boston? Gary. Claro que lo recuerdo. Arten. ¿Habría habido algún modo de decirte que aquello no era importante? Gary. Veo a qué te refieres. Mi ídolo era George Harrison. Aprendí a tocar la guitarra imitándole. No habría habido modo de convencerme de que aquello no era lo más importante del mundo en aquel momento. Arten. Recuerda eso cuando sientas la tentación de criticar los sueños de otros. Renunciarán al apego a sus ilusiones cuando les llegue el momento. Gary. Ni siquiera te pediré más información sobre Marte. Ya tengo suficientes datos para incorporar por el momento. Pulsa. No es importante, Gary. Pero en realidad, no pensabas que descendías del mono, ¿verdad? Hay muchos tipos de humanoides diferentes. El ego fabrica cuerpos que en realidad fueron hechos todos al mismo tiempo, pero en el tiempo parecen estar separados. Las imágenes corporales son proyecciones. La culpa y el miedo hacen que parezcan sólidas. Y después el guión está preparado para que parezca que los cuerpos son función de un proceso natural.
La muerte se vuelve tan natural como la vida, aunque en realidad no hay muerte. Gary, lo entiendo. También entiendo la idea de que las noticias están preparadas para hacernos reaccionar y para que consideremos culpables a los demás, con lo cual tienen el mismo propósito que el resto de la ilusión. Lo veo incluso en nuestras noticias regionales. Pulsa, sí. Por ejemplo, es posible que la policía local quiera aparentar que está haciendo algo. Entonces, llaman al periódico local y arrestan a las prostitutas del lugar. Gary, y con eso desaparece mi vida social. Pulsa, en serio, el punto importante con el que queremos dejarte es este. El libro que estás escribiendo no es sobre ti, ni tampoco sobre nosotros. Nosotros hemos venido aquí para dar a la gente un mensaje espiritual, un mensaje para el que no todos están preparados todavía, que es este. Cuando estés dispuesto a aceptar que lo único que cuenta en tu vida ilusoria es completar satisfactoriamente tus lecciones de perdón, serás verdaderamente sabio. A pesar de tus impertinencias de saberlo todo, tú, hermano mío, estás haciéndolo muy bien. Siempre perdonas, aunque algunas veces tardas algunos minutos o unas horas en hacerlo. Estás ganando la partida. Acepta eso y haz que aumente todavía más tu determinación de perseverar. Arten. En los meses que vienen, no olvides nunca que el objetivo es lo único que merece la pena y que este mundo no la merece. Piensas que el universo es valioso porque estás acostumbrado a él y a excepción de algunas experiencias recientes, es todo lo que recuerdas, al menos en este ciclo de vida. El curso te pregunta, ¿cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? ¿Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo, podría sentir nostalgia por lo que ocurre en un matadero? Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Pulsa. Eso es todo por hoy, querido hermano. Felices vacaciones y éxitos continuados, aun cuando sea difícil. Te dejamos con estas palabras del curso para animarte. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo ni que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus preocupaciones, ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. Fin del capítulo 12.